Hay una luz que se enciende en este lugar. La tristeza quedó atrás. Ahora está en mí la luz de Jesús. Su victoria brillará. Victory Church, nuestro lugar. Victory Church, todo cambiará. Victory Church. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Nosotros nos estamos preparando. Feliz sábado. Nosotros estamos aquí desde temprano preparándonos. Allá al fondo ve usted a Marlon. Marlon es la persona que nos ayuda con toda la parte técnica. Y como todos los sábados, hoy vamos a continuar, o no como todos, sino como los últimos sábados, hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Hoy nos toca hablar sobre la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que era la capital de la provincia de Misia, una ciudad de más de 200,000 personas, una ciudad enorme, una ciudad muy rica. Uno de los generales de Alejandro Magno, Lisímaco llevó ahí toda su fortuna y la fortificó para resguardar su fortuna, y a partir de ahí fue una ciudad impresionantemente grande, muy bonita. Esta ciudad tenía una particularidad y vamos a darnos cuenta de cómo la parte social de cada una de las ciudades también ha tenido que ver con el mensaje que Jesucristo le ha enviado a cada una de ellas. Esta ciudad, por ejemplo, estaba entregada a muchos cultos. En esta ciudad, y permítame que lea porque no lo recuerdo de memoria, en esta ciudad se adoraba a Esculapio, en esta ciudad se adoraba a Zeus, a Asclepio. Fue la primera ciudad en el mundo antiguo que declaró obligatorio el culto a Augusto César. En esta ciudad se adoraba a Dionisio y se adoraba también a Atenea. Y vamos a darnos cuenta cómo esa diversidad de cultos afectaba o influía más bien también en la iglesia. Yo les invito a que se preparen, que se pongan cómodos, que abra su Biblia, que busque desde ya junto conmigo Apocalipsis capítulo 2, porque hoy vamos a abarcar la iglesia de Pérgamo. Quiero que sepa también, olvidaba, en Pérgamo existía una biblioteca gigantesca, tenía también más de 200,000 escritos, y a partir del nombre Pérgamo, el nombre de la ciudad, conocemos nosotros el pergamino. Fíjese usted cómo estas ciudades han ido afectando la historia de la humanidad sin nosotros darnos cuenta. Así que nos vamos preparando, dennos un minuto, aquí ya casi terminamos, déjeme darle una vuelta por el set, aquí ya casi terminamos y dentro de un ratito nos volvemos a encontrar para estudiar más sobre la carta del Señor Jesucristo a través del apóstol Juan a la iglesia en Pérgamo. Bendiciones. Adoramos al Señor en todo tiempo, bendecimos al Señor porque Él es bueno, nos alegramos en el Señor porque su misericordia es grande. Él es el que nos sostiene, es el que nos levanta, y aquí estamos para bendecirle. Nos acompaña Eunice, una sierva del Señor, una amiga que sirve al Señor también, Henry. Ahí los que nos van a acompañar también desde sus casas con sus voces, sus instrumentos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Señor, ponemos este tiempo delante de ti, Señor, para que todas las personas, Señor, que estamos en diferentes lugares, Señor, en las casas, Señor, las familias, Señor, podamos proclamar tu nombre, Señor. Podamos levantar tu nombre, Señor, y proclamar que tú eres bueno, que nuestro corazón, Señor, se alegra, que todo nuestro ser se regocija, Señor, de proclamarte como el Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Los entregaré por el gozo de Dios.
vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, me adoramos, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando a tu lado, estando atribulado, pero nunca derrotado. Yo perseguido deseo y maldiciones no me afectan, pues yo soy eterno. En su gozo fuerte soy.
Saludos y buenas noches, feliz sábado, ojalá que estén pasando un buen momento ahí en sus casas, junto a sus familias. Hoy estamos listos para entrarle a Apocalipsis capítulo 2 a partir del versículo 12, para que usted vaya poniéndose atento ahí en su casa con la palabra de Dios también. El día de hoy, la noche de hoy más bien, vamos a estar estudiando la carta del Señor Jesús a través del apóstol Juan a su iglesia en Pérgamo. Como ya les conté, Pérgamo era una ciudad muy grande, una ciudad maravillosamente impresionante, tenía una biblioteca enorme y nosotros adoptamos el término pergamino a partir de ellos. Y vamos a empezar en el versículo 12 y vamos a darle lectura hasta el versículo 17. 5 versículos que tienen una gran cantidad de lecciones para usted y para mí hoy, en este año 2020 y más adelante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto fue escrito hace más de 2000 años. Y 2000 años después sigue teniendo lecciones relevantes para nosotros. Y estamos seguros que si el Señor no ha vuelto, dentro de muchos años, también va a seguir teniendo una relevancia para las personas que en ese momento estén estudiándolo y estudiando esta palabra. Y dice así el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ya podemos ir reconociendo un patrón en la forma en la que Jesús escribe sus cartas. Él firma en la parte de arriba, él presenta sus credenciales a partir de quién es él. Y también repite un principio que ya lo estudiamos la semana pasada, que es el principio de autoridad delegada. Es el Señor de la iglesia Jesús, la iglesia tiene como razón de ser adorar a Jesús. Juan es un apóstol con una trascendencia impresionante, pero aún así el Señor Jesús le pide a Juan que envíe esta carta al ángel, al mensajero, al pastor de la iglesia de Pérgamo. Y a este le vamos a decir o repetir el principio de autoridad delegada. Dios trabaja a través de autoridades delegadas y no se las brinca. Permítame el criollismo, no se brinca las autoridades. Así que nosotros también tenemos que ser personas que aprendemos a respetar la autoridad, aunque no estemos de repente muy de acuerdo con esa autoridad. Y presenta sus credenciales a Jesús y dice, yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y les digo esto, ¿qué representa esta espada? Según todo el contexto del Nuevo Testamento, la espada que el Señor Jesús tiene en su boca y que sale de su boca según los versículos anteriores, y que es muy aguda y que tiene 2 filos, es una simbología de la palabra de Dios. Jesús es el dueño de la palabra. Y este va a ser el elemento importante con la iglesia de Pérgamo. Esta es la lección, la moraleja que esta carta a la iglesia de Pérgamo debería traer a nuestra vida. Jesús es el dueño de la palabra y Él quiere trabajar con nosotros y en nosotros a partir de la palabra. Con la lectura vamos a darnos cuenta que Pérgamo se había apartado de la sana enseñanza, Pérgamo se había apartado de la sana palabra y Jesucristo le recuerda a la iglesia que Él es el dueño de la palabra. Amado y amada, permítame decirle que una iglesia con mucha gente, con buenas luces, con buen parqueo, pero que deje de lado la palabra, es una iglesia que no puede cumplir su propósito. No puede cumplir su propósito. Porque aquí Jesús no dice que Él es el dueño del show, que Él es el dueño de las canciones de moda, que Él es el dueño de la ropa bonita, que Él es el dueño del grupo de danza, y todas esas cosas nos parecen maravillosas y todas esas cosas son muy bonitas para que las tengamos en práctica en la iglesia, pero al final del día el propósito de la iglesia no es poner un buen show para que la gente esté entretenida y haga su catarsis semanal, sino que el propósito de la iglesia es anunciar el evangelio de las buenas noticias de Jesucristo. La iglesia de Pérgamo lo había olvidado. La iglesia de Pérgamo estaba llena de enseñanzas extrañas. Como dijimos en la introducción, había muchos cultos en Pérgamo. El culto a Augusto César, el culto a Asclepio, el culto a Baco, había muchos cultos. Y la gente de la iglesia de Pérgamo estaba acostumbrada a derivar su pensamiento entre muchas cosas. Y el Señor les tiene que recordar, muchachos, yo soy el Dios de la palabra. Amado y amada, esta noche yo lo primero que quiero recordarle, y creo que es la mayor enseñanza, y me estoy adelantando al cierre, me estoy adelantando al final,
Pero la mayor enseñanza que esta carta a la iglesia de Pérgamo nos deja es que no importan las obras, no importa la forma en la que hagamos las cosas, no importa lo bonito que hagamos las cosas, si no hay palabra viva, eficaz y revelada de Dios, estamos en ausencia del elemento más importante de la iglesia. La iglesia tiene un mensaje que es relevante, porque lo que es relevante es la palabra de Dios. En el yunque de la palabra de Dios se han quebrado los más grandes imperios que ha visto este planeta. Este yunque, que es la palabra de Dios, ha quebrado el martillo del imperio romano. Hace unos años Dios me dio la oportunidad de estar en el Coliseo romano. Y en el Coliseo romano, mientras admiraba piedras con más de 2000 años de estar ahí, un poco menos más bien, de años de estar ahí, pude ver y pude notar que desde donde yo estaba, en el costado derecho, había una cruz de madera enorme que estaba puesta ahí, y sonreí para mí. Tal vez nadie de los que estaba ahí notó lo que yo noté, pero yo dije, 2000 años después, sobre estas piedras y sobre estas ruinas, se erige la cruz de Cristo, que es solo un símbolo, que no adoramos los símbolos, pero que me hizo recordar que el cristianismo, por predicar la palabra de Dios, fue perseguido en el foro romano, fue perseguido en el Coliseo. Y sin embargo, delante del yunque de la palabra de Dios, se quebró el martillo de los romanos, se quebró el martillo de los babilonios, se quebró el martillo de los asirios, se quebró el martillo de los nazis, se quebró el martillo de las ideologías y de las ideologías financieras de derechas o de izquierdas. Delante de este yunque, la palabra, todo martillo se quiebra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del alma y que separa las emociones, y que separa los temores, y que separa las crisis, y que te enseña a decir, diga al débil, fuerte soy, aunque hoy no tenga trabajo, y que te enseña a decir, diga al débil, fuerte soy, aunque hoy en su familia haya problemas, y que te enseña a decir, diga al débil, fuerte soy, aunque estés en un momento financieramente complicado para muchos y para muchas. Una iglesia que no está fundamentada en la palabra es una iglesia que no puede cumplir su propósito. Y yo te pregunto a vos ahí en tu casa y evidentemente yo aquí en la mía, ¿cómo está nuestra relación con la palabra? Yo recuerdo, yo he vivido varios fines del mundo. El fin del mundo del año 99, recuerdo que una hermana me llamó muy preocupada y me dijo, pastor, yo creo que ahora sí se va a acabar el mundo. Ni siquiera me dijo que venía Cristo, sino que se va a acabar el mundo. Le digo, hermana, ¿pero por qué usted cree eso? Y me dice, pastor, ¿y aquel versículo que dice, verás el 1000, pero no el 2000? Evidentemente es un chiste porque ese versículo no existe. ¿Cómo está nuestra relación con la palabra? Las personas que tenemos nuestra vida y nuestra filosofía de vida y nuestra fe fundamentada en la palabra, no tenemos miedo. Porque hemos descubierto que en la palabra de Dios hay bálsamo, hay esperanza, hay ilusión. Y que el libro de Apocalipsis termina con un Cristo reinante, un Cristo gobernante y su iglesia con él. Así que yo no sé qué tiene el día de hoy, el día de mañana para mí. Yo sé que el día de la consumación de los tiempos, Jesucristo va a reinar y yo con él, y espero que usted también. Le repito, una iglesia que no cumple con la palabra de Dios no puede cumplir su propósito. Versículo 13, y aquí hay una fórmula que yo creo que ya debemos irnos acostumbrando. No quiero ser repetitivo, pero no puedo evitar encontrarme una y otra vez este mismo concepto. Yo conozco tus obras. No voy a ahondar en él porque todas estas semanas anteriores lo he hecho. Las obras son importantes. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Este versículo 13 es riquísimo. ¿Y dónde vives? Donde está el trono de Satanás. El Señor le dice a la iglesia en Pérgamo, yo conozco tu situación. En Pérgamo había gente que había muerto por defender la fe. En Pérgamo había personas que habían tenido que entregar su vida por mantener la sana profesión de fe. Note por favor, dice, moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. Y repite, donde vive Satanás, donde mora Satanás. La iglesia de Pérgamo estaba sufriendo persecución muy violenta.
La iglesia de Pérgamo, esta es la primera vez en las cartas a las iglesias en las que el Señor reconoce uno de sus discípulos como un mártir de la fe, como un mártir del nombre del Señor. El Señor conoce tu situación y esto es un motivo de esperanza. Posiblemente la iglesia de Pérgamo se sentía olvidada, se sentía traicionada por Jesús. Yo no sé si usted ha llegado alguna vez al punto de sentir que Jesús se olvidó de usted, de creer que esto que usted está viviendo lo está viviendo sin ninguna necesidad y que lo está viviendo porque el Señor está bendiciendo a los gringos, bendiciendo a la gente de Estados Unidos, bendiciendo a la gente de China, bendiciendo a la gente de Europa, pero que nosotros aquí en América Latina la estamos pasando mal y la estamos pasando horrible porque el Señor se olvidó de nosotros. Amigo y amiga que me ve esta noche, le tengo noticias. Dios no se ha olvidado de usted y Dios conoce su situación. Hay algo que Él está haciendo en nuestra vida que puede que no nos guste, que puede que no entendamos, que puede que no aprobemos, pero Él es el Señor de la iglesia. Él camina en medio de los candelabros de oro y Él sabe lo que está haciendo, aunque a mí no me guste, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo no lo apruebe. Bendito sea Dios, el día que puse mi vida en sus manos, renuncié a la necesidad de aprobar los planes de Dios. Él es el piloto y yo soy el copiloto. Y Él le dice a la iglesia, muchachos, no los he olvidado. Antipas está aquí conmigo a la par. Está reinando conmigo, gobernando conmigo, estoy enjuagando sus lágrimas. Ustedes no se preocupen, yo sé dónde viven, yo sé dónde moran. Y es tan terrible lo que la iglesia de Pérgamo estaba viviendo que el Señor les dice, ahí tiene el trono Satanás. Ahí está entronizado. Son tantos los cultos demoníacos que había en ese lugar, son tantas las filosofías demoníacas que había en ese lugar, son tantas las situaciones espiritualmente confusas que había en ese lugar, que había llegado a ser un punto en el cual Satanás tenía un trono, un dominio. Y se lo dice a la iglesia, ustedes están ahí, están sufriendo, pero los felicito porque están haciendo dos cosas. Están reteniendo mi nombre y no han negado la fe. Amado y amada, quiero esta noche motivarlo y motivarla a que no importa lo que esté viviendo, no importa lo que suceda en su vida, mantenga la buena profesión de fe y manténgase creyendo que Dios puede hacer cosas en su vida. No importa lo difícil o lo escasa que se vea la alacena esta noche, siga creyendo que esa alacena puede estar llena en el nombre de Jesús. No importa lo complicadas que estén sus relaciones personales y familiares, siga creyendo que esas relaciones pueden mejorar en el nombre de Jesús. Siga diciendo el débil, fuerte soy. Siga creyendo usted, iglesia, que podemos crecer, que podemos vencer, que podemos sobreponernos, que esta enfermedad no es el final, que esta dificultad no es el final, que esta crisis no es el final, sino que vienen mejores días, mejores horas, y que el Dios al que nosotros servimos y cuyo nombre seguimos adorando, Jesús, Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, es más que suficiente para visitar nuestra vida, para visitar nuestra familia, para visitar nuestras finanzas, sacarnos del lodo cenagoso y hacernos sentar en mesa de príncipes. Qué cosa tan bella, qué cosa tan bella es este libro del Apocalipsis, y yo no entiendo por qué la gente le tiene miedo si esto es una carta de esperanza, esto es una carta de ilusión. Sí, amados, hay algunos de nosotros que hemos pasado y algunos pasarán por momentos de mucha dificultad, pero retenga el nombre del Señor y mantenga la fe que ha creído de Él, que ha recibido de Él. Siga creyendo que hay cosas mejores para usted. Antes de que existiera el reggaetón, había buena música. Y hay una canción que yo quisiera que usted hoy, esta noche, hoy mañana en la mañana y cada día, la escuchara un ratito. Hoy puede ser un gran día, duro con Él. Hoy puede ser una gran noche, duro con ella. Mañana domingo puede ser un gran día, duro con Él. Dale para adelante, mantener la fe, seguí creyendo, seguí creyendo, seguí creyendo. Seguí confesando, seguí hablando la palabra. La palabra de Dios es una fuente inagotable de alimento espiritual para los hombres y las mujeres que queremos poner nuestra vida en positivo. Además, este versículo me enseña, ahí tiene su trono Satanás, ahí mora Satanás, usa la palabra trono. Trono tiene que ver con una potestad espiritual, pero también tiene que ver con una forma de gobierno, un reinado. Y esto me enseña una cosa,
Amados y amadas, participemos de la vida cívica de cada uno de nuestros países, de cada una de nuestras regiones, pero recordemos que todos nuestros sistemas de gobierno están viciados, porque son humanos. Hay un único sistema de gobierno, y lo vamos a estudiar en Apocalipsis cuando lleguemos allá, que es divino. Se llama la teocracia, el gobierno de Dios, el reinado de Dios. Pero a partir de ahí, derechas, izquierdas, centro derecha, centro izquierda, centro centro, centro arriba, derecha abajo, cruzado, 4 en línea, 4 esquinas, mata todo. No importa cuál sistema de gobierno, todos ellos están viciados por el pecado humano. Y al estar viciados por el pecado humano, no podemos esperar que sean los que solucionan nuestra vida. Nuestra confianza habrá de estar puesta siempre, puesta en Dios, solamente en Dios. En cuarto lugar, el Señor me enseña que esta iglesia en Pérgamo estaba ubicada en el lugar más tenebroso espiritualmente que podamos pensar. Ahí tenía su trono Satanás, pero ahí tenía un testimonio el Señor de la iglesia. Amado y amada, cada uno de nosotros es un faro de luz en medio de la oscuridad donde quiera que estemos. Ese debe ser el objetivo de nuestra vida, ser luz en la oscuridad, no condenación para la gente. Hay hombres y mujeres que han creído en el Señor, que han tomado esto y se lo han llevado a un extremo completamente equivocado. Y donde quiera que van andan repartiendo condenación, andan repartiendo juicio. Yo creo que Dios es el Señor del juicio. A mí lo que me toca es ser luz en la oscuridad. Decir: Jesús te ama, no importa dónde estés, no importa cómo estés. Él puede levantarte, Él puede transformarte, Él puede llevarte a más. Él te está ofreciendo una mano. No hay pecado demasiado grande. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y Él puede limpiar tu pecado, tu miseria, tu dolor, tu angustia. Él puede transformarte. No tengas temor. No importa si estás metido en la situación más complicada. En cada una de estas situaciones el Señor ha tenido testimonio. El valor de la iglesia es aferrarse al nombre del Señor, aferrarse a la fe que ha recibido del Señor, cumplir la palabra del Señor y ser luz en la oscuridad. Jesucristo tenía un faro de luz en Pérgamo. Cada sermón que predicamos y subimos a la internet es una chispa de luz en ese mundo. ¿Sabía usted que más del 87% de las páginas que hay en la internet en este momento son páginas pornográficas? La internet es el reino de la pornografía. Facebook es el reino de los chismes y las mentiras. Y la internet es el reino de la pornografía. Cada vez que un pastor, que una iglesia sube un video cantando una adoración, cantando una alabanza, predicando un sermón, dando un buen consejo, es una chispa de luz que lanzamos a la oscuridad. Ponemos el nombre del Señor en alto en el lugar más oscuro. El Señor no saca a la iglesia de Pérgamo porque Pérgamo es un lugar muy corrupto, sino que viene al lugar más corrupto y planta su iglesia en medio de Pérgamo y le pide a ellos que se abracen a la palabra. Cuando tú y yo estamos fundamentados en la palabra, no importa lo que nos rodee, nosotros vamos a hacer luz en la oscuridad y no la oscuridad en nosotros. El problema es si no estamos fundamentados en la palabra, si estamos acostumbrados a emocionarnos, si estamos acostumbrados al culto emocionante, mas no sustentante, al culto que me emociona pero que no me sustenta, al culto que me manda para la casa con una sonrisa en la boca pero sin una palabra en el corazón. La oscuridad me va a ganar. Pero bien dice el apóstol Pedro que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar asidos, agarrados como una antorcha que alumbra en la oscuridad. La palabra de Dios es la antorcha que alumbra en la oscuridad. En un mundo en crisis, en un mundo convulso, en un mundo en necesidad, la gente quiere seguir sabiendo qué tiene Dios que decir a sus vidas. Por eso consultan brujos, por eso leen el horóscopo, por eso consultan gente que les lea la mano, porque quieren saber en medio de sus dificultades qué tiene el poder superior que decirles. Y usted y yo somos los encargados de encender esa luz en medio de la oscuridad.
Cada uno de ustedes que sale a trabajar cada semana, cada uno de ustedes que quedamos en casa y tenemos la oportunidad de subir un video, subir un audio, enviar un mensaje, enviar un versículo, somos los encargados de estar enviando chispas de luz en medio de la oscuridad. No huya de la oscuridad, influya a la oscuridad, alumbre, muestre el camino. Note también que el Señor les dice, este versículo 13 es bello, el Señor les dice, ustedes retienen mi nombre. Mi nombre. Hoy día tenemos gente que ama más el nombre de su denominación. Déjeme decir eso bien, el nombre de su religión más que el nombre de Jesús. Hace 6 años el Señor me dio la oportunidad de comenzar a ir a predicar a España. He estado yendo a predicar 1 o algunas veces hasta 2 veces por año y he entrado en contacto con una serie de comunidades cristianas muy lindas, españolas. Y ellos han aprovechado que yo soy de América para hacerme algunas preguntas que a ellos los desubican. Recuerde que estamos hablando de otro contexto y me dicen, pastor, ¿por qué en América, ellos dicen creéis, ¿por qué en América creéis que es pecado tomar la cena del Señor con vino? Quiero que sepa que hay iglesias a las que he ido a predicar en donde ha habido divisiones, porque hermanos de Colombia, hermanos de Ecuador, muchos de Sudamérica en realidad, cuando llegan a la iglesia comienzan a murmurar del pastor y comienzan a hablar entre las otras personas porque ahí todos están en pecado porque toman la cena del Señor con vino. Cosa que la Biblia dice que así fue. Y cuando los pastores les preguntan y los confrontan, ellos lo que dicen es que mi denominación enseña que tomar es pecado, que eso no es buen testimonio. Amado y amada, hay personas que aman más lo que dice su denominación, lo que le enseñó la abuela, la tía, la prima, y quieren guardar eso toda la vida, pero no quieren guardar el nombre de Jesús y las cosas frescas y nuevas que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Despojémonos del viejo hombre y seamos revestidos conforme al hombre nuevo que Dios tiene para nosotros. Había mucha presión en Pérgamo por renunciar al nombre de Jesús. El culto de Augusto César, el culto de Baco. El culto de Baco era una cosa, de hecho la palabra bacanal viene del culto de Baco. Baco era el dios de la fiesta, el dios del vino. Durante el culto a Baco la gente se emborrachaba, hombres y mujeres, y salían al campo y se hacían violaciones rituales. Lo que usted agarrara era suyo y lo que hiciera era un tema suyo. Luego los hijos de esas violaciones eran entregados a los templos de Baco para ser criados ahí como en orfanatos. Ese era el culto de Baco. Existía el culto a Asclepio. Existían muchos cultos. Y había mucha presión social porque la gente abandonara el nombre de Jesús. Es curioso. Usted puede decir que usted es budista y la gente le va a aplaudir porque usted tiene una filosofía muy inteligente. Usted puede decir que usted es agnóstico y la gente se va a maravillar porque usted tiene una forma de pensar muy adelantada. Usted puede decir que usted está siguiendo a Lao Tse y la gente va a decir, uff, este es un adelantado. Pero diga que usted es seguidor de Jesús para que se dé cuenta cómo la gente va a reprochar y rechazar. Y en ese momento usted va a ser un fabrilover, usted va a ser un ramacheco, usted va a ser un atrasado, usted va a ser un fundamentalista. Al grado que hoy uno, antes de decir yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, uno primero tiene que decir, bueno, yo no soy un religioso y dar una serie de explicaciones. Amado, yo no tengo que explicarle nada a nadie. Él no se avergonzó de mí cuando me encontró en donde me encontró. Yo no me avergüenzo de Él. Y decir, soy cristiano. No me importa si usted piensa que soy un atrasado. Soy cristiano. No me importa si usted piensa que esto es fundamentalismo. Sigo a Jesús. Le creo a Jesús. Él nunca me ha fallado. Él nunca me ha quedado mal. Ha hecho cosas que no entiendo, pero no me ha quedado mal. No me ha dejado botado y vez tras vez Él ha sido fiel cuando yo no he sido fiel. Espero que esa sea su experiencia también. Y también me enseña este versículo que ellos seguían firmes en lo que habían creído, a pesar de que Antipas, el testigo fiel, había muerto. A pesar de que habían apedreado, matado o entregado a las fieras. Antipas.
la iglesia seguía fiel. Lo habían guardado lo que habían recibido de parte del Señor. Sufrieron persecución, pero seguían firmes. Sufrieron la muerte de alguien a su lado, pero ellos seguían firmes. Estaban divagando en cuanto a la palabra, pero ellos seguían firmes. Amado y amada, muchas de las pruebas que usted y yo vivimos, permítame usar esta palabra, están diseñadas para ver en qué hemos creído. Si nuestros matrimonios no sufrieran problemas, nunca sabríamos cuál es nuestro nivel de compromiso con esa familia. Si nuestra pareja nunca actuara, ¿qué palabra uso? Raro o mal. Si nuestra pareja siempre tuviera todos los palitos en orden, no sabríamos cuál es nuestro verdadero nivel de compromiso con ese hombre o con esa mujer. Si nuestra pareja siempre fuera correcto o correcta, no sabríamos cuánto estamos dispuestos a amar y a tolerar. Si no hubiera crisis financieras, yo no sabría cuál es mi verdadero nivel de compromiso con las ofrendas y con los diezmos. Si no hubiera otras actividades que hacer los sábados por la tarde, yo no sabría cuál es mi verdadero compromiso con la iglesia y con la congregación. Tenemos que aprender a mantenernos firmes y fieles a lo que hemos recibido a pesar de. Versículo 14. Pueden decir amén. Pero tengo unas cosas contra ti. ¿Recuerda lo que le había enseñado? Que el Señor Jesús nunca corrige sin primero decir algo bueno. Bueno, ya dijo todo lo bueno que tenía que decir y ahora dice: sin embargo, tengo unas pocas, no son muchas. Y son básicamente las que siguen. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es raro que diga que Balaam enseñaba a cometer fornicación. Uno de esa vaina como que viene aprendido, ¿no es cierto? O sea, sí se ocupan algunas técnicas, pero básicamente en la mecánica básica uno está aprendido a eso. Aquí lo que tenemos que aprender y entender, después de estudiar también el texto de Balaam y Balac, tenemos que entender que es que esta gente vivía una sexualidad desordenada. Ese era el problema. El problema no era que el sexo es malo. El problema no era que ellos practicaban la sexualidad. El sexo no es el pecado original y de eso podemos conversar algún otro día. Tengo un chiste buenísimo que contar, pero es como un poquito de medio mal gusto. En una oportunidad, en una conferencia, alguien me preguntó, porque a mí me gusta hacer preguntas y respuestas cuando doy conferencias, y alguien me preguntó: pastor, ¿el sexo es sucio? Y yo le contesté: solo si lo hicieron correctamente. Ahí les dejo. El problema no era la sexualidad, el problema era el desorden sexual. El problema era el desorden, esa es la palabra clave. No hay nada malo en la sexualidad, hay cosas muy terribles en el desorden. Si usted tiene un desorden en el área de la sexualidad, va a estar mal. Si tiene un desorden en el área financiera, va a estar mal. Si tiene un desorden en el área familiar, va a estar mal. No importa si canta aleluya y si grita gloria a Dios, si no pone orden en su vida, las cosas no van a estar bien. Y tenemos que aprender a construir nuestra vida, no a partir de retazos solamente, sino a partir de que esos retazos se vean bonitos. Si usted me pregunta, la vida de la gente adulta, como yo, 45 años, es un quilt, se dice en inglés, un edredón hecho de retazos. ¿Ha visto qué lindos son? Un pedacito de tela de un color, de una figura con otra de otro. Yo digo que esa es la vida de nosotros. Y no importa si estamos todos cosidos y remendados, siempre y cuando estemos en orden, vamos a ser útiles y vamos a cumplir un propósito. El problema es cuando estamos en desorden. No tapamos nada, nos da frío y servimos para muy poco. El problema con Balaam y Balac, aquella historia del Antiguo Testamento, es que Balaam le dijo a Balac: lo que Dios quiere hacer con ellos no hay forma de evitarlo, pero si los enredamos con una sexualidad desordenada, los vamos a meter en problemas. Si los ponemos a comer cosas sacrificadas a los ídolos, los vamos a meter en problemas. Y esto se había transformado en una doctrina. Había gente que se ufanaba de decir: no, yo puedo andar con fulana y con sutana. Me suena un poco a las doctrinas mormonas inclusive.
No. Yo puedo tener 2, puedo tener 3 esposas. Me suena también a las doctrinas árabes. Usted puede tener tantas esposas como pueda mantener. Desorden. Y la segunda cosa que el Señor les tiene que reprochar es que también tienen ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya esto los habíamos estudiado cuando hablamos de la primera carta, la primera iglesia. O sea que al final esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, sustentaba falsas doctrinas. Amado y amada, y atención, mucha atención. Les repito, después de leer esto, a mí me parece que esto no fue escrito hace 2000 años, me parece que escrito fue hace 15 minutos. Si hay una generación que tiene problemas en el orden sexual, es la nuestra. Si hay una generación la cual ya es hasta incapaz de definirse a sí misma, no que los demás le definan, incapaz de definirse a sí mismos y a sí mismas en el ámbito sexual, es esta. Si hay una generación que ha visto desorden en el ámbito sexual, es esta. Y si hay una generación que ha dejado de lado la palabra por abrazarse a todo tipo de doctrinas extrañas, es esta. La iglesia del Señor hoy tiene unas doctrinas que si uno ha leído la Biblia, no encuentra en dónde de dónde la sacaron. Hermanos y hermanas de la fe, lindos y lindas, que están viviendo su vida como los hermanos de Pérgamo, sin sustento de la palabra en lo que hacían, sin sustento doctrinal de lo que hacían, y creyendo cualquier otra de las doctrinas que rodean, que pululan alrededor. Y el Señor les dice: muchachos, yo conozco sus obras, conozco que han sido fieles, conozco que los han perseguido, conozco sus situaciones, pero por favor pongan orden en su vida y dejen de estar creyendo toda doctrina falsa que llega a ustedes. Dejen de estar creyendo toda doctrina falsa que llega a ustedes. Somos una generación de gente que todo lo cree, y llega a decir la Biblia, el simple todo lo cree. Oímos cosas que uno dice: ¿de dónde este pastor agarró eso? Y uno luego oye los hermanos diciendo: pastor, oí un pastor con una profundidad. Hermano, es profundidad, pero profundidad de cosas que no son bíblicas. Concentrémonos en la superficie de la Biblia para después profundizar, pero empecemos por aprendernos los conceptos básicos bíblicos de una vida cristiana bien vivida. Versículo 16, para ir terminando. Por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Este es un concepto también. Ustedes saben que yo soy hijo de pastor. Tengo más de 40 años de andar en esto. Y hacia los años 70 y 80, recuerdan ustedes que se acostumbraban las campañas de sanidad, campañas evangelísticas, campañas de salvación. Y mi papá fue muy famoso en Costa Rica, en primer lugar, por ser predicador, antes de ser pastor, de campañas. Entonces yo le he dado la vuelta a este país en campañas. He dormido debajo de las bancas que usted quiera y encima de otras. He andado por las iglesias que usted quiera. Y una cosa que yo notaba es que en aquellos años, todas las campañas, todos los cultos terminaban con mucha gente yendo al frente, a la tarima, a llorar. Y decían: hoy se convirtieron, hoy se arrepintieron muchas personas. Déjeme decirle que después de estudiar un poquito esto, me doy cuenta que eso no es arrepentirse. Eso es sentirse mal. Y que arrepentirse teológicamente, bíblicamente, semánticamente, lo que en realidad significa es un cambio en la forma de actuar. No significa llorar, no significa pasar al frente, solamente significa escuchar la palabra de Dios y decir: voy a cambiar mi vida a partir de este momento en esta y esta y esta área. Aunque no llore, aunque no pase al frente. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es una convicción profunda de estar haciendo mal y girar en la otra dirección. El vocablo griego, yo no hablo griego, pero lo leí en el diccionario. El vocablo griego lo que evoca es el hombre o la mujer que va en una dirección y cambia completamente hacia la dirección opuesta. Eso es arrepentirse. Es ir manejando hacia un lugar y a mitad de camino decir: voy mal, hago una vuelta en U, donde sea permitido, y giro en la otra dirección opuesta.
Eso es arrepentirse. El Señor le dice a la iglesia, yo no quiero verlos llorando, no quiero verlos tirados en el suelo, no quiero verlos prometiéndome cosas. Simple y sencillamente actúen diferente. Simple y sencillamente. Es súper difícil eso. Pero eso es lo que el Señor espera. El Señor espera arrepentimiento. Dice, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, o sea, contra los que no se arrepientan, con la espada de mi boca. Ojo una cosa, aquí está. ¿Cuál es el arma que el Señor va a usar? Su palabra. Una vez más, su palabra. ¿Sabe cuál va a ser el elemento de juicio al final del tiempo sobre usted y sobre mí? La palabra. ¿Cómo caminamos con la palabra? A mí como pastor el Señor no me va a venir a preguntar sobre cómo me mudé, sobre qué tipo de transmisión hicimos, sobre cuántos seguidores tuve en Facebook. El Señor va a juzgar mi vida y mi ministerio a partir de cuán fiel fui a la palabra. Mis finanzas van a ser juzgadas y son juzgadas sobre cuán fiel fui a la palabra. Es la palabra el elemento de juicio. Y yo espero que usted esté caminando sobre la palabra. Como le dije desde el principio, yo me adelanté y le dije que la moraleja de la iglesia de Pérgamo, la moraleja que nos deja esta carta a Pérgamo, es que tenemos que amar y valorar la palabra. Que las obras están bien, que seguir llamándonos cristianos está muy bien, que soportar los problemas está muy bien, pero que si hacemos todo eso sin la palabra, el Señor espera de nosotros arrepentimiento. Así que giremos nuestra vida, giremos nuestras finanzas, giremos nuestra familia, giremos nuestra conducta personal hacia la palabra. Versículo 17, termina el Señor diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, nuevamente una promesa, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Aquí hay varias promesas y quiero adelantarme. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que fue la primera iglesia, el Señor le dio una promesa. A la iglesia de Esmirna, que fue la segunda iglesia que estudiamos la semana pasada, el Señor le dio 2 promesas. A la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia, el Señor le da 3 promesas. Porque hay un concepto hebreo para nosotros, en nuestra forma de pensar, A más B igual C. La forma de pensar en hebreo es A más B igual A mejorado, A aumentado. Entonces el Señor lo que viene es creando un efecto de bola de nieve. Al que venciere cada vez le va sumando más y más y más. Y aquí al que venciere le dan 3 promesas. La primera, el maná escondido. El maná escondido está hablando del pan de vida. Esta semana que tomamos la cena del Señor el día miércoles, aquí está hablando del pan de vida. Aquí está hablando de una comunión con Jesús sobrenatural. A los hombres y las mujeres que retengan el nombre de Jesús, que se mantengan firmes en medio de la tribulación y que sustenten su vida con la palabra, van a descubrir que el Señor les va a premiar con un nivel de comunión íntimo, profundo, un maná escondido, algo que no es para todos, algo que no es para todas. El Señor hace distinción entre nosotros. Hace distinción entre los que guardan su nombre, guardan la profesión de fe, se mantienen firmes y fieles durante la tribulación y además se sustentan de la palabra. Él les va a dar del maná escondido, un alimento distinto, un alimento que Él tiene guardado, una comunión sobrenatural. Hay personas que van al culto y oyen música, buena música. Hay personas que van al culto y adoran. Hay personas que van al culto y cantan. Hay personas que van al culto y son ministrados por la música. Hay personas que van al culto y oyen un predicador medio bueno, medio malo, con un sermón medio bueno, medio malo. Hay personas que van al culto y Dios les enseña verdades y cosas profundas de su vida y sobre cómo mejorar. Hay maná escondido para ti, si vencieres. Además les promete una piedrecita blanca. Yo me quebré la cabeza, quiero que sepa, con esta promesa. Decía yo, Dios mío, ¿para qué le puede servir a uno una piedra blanca? Bueno, una piedrecita blanca. Permítame decirle que esta ciudad de Esmirna, en primer lugar, fue una ciudad griega.
y la democracia griega. ¿Usted sabe cómo votaban en Grecia? Votaban con una piedra blanca. Y solo podían votar los hombres libres. Tomaban una piedra y la ponían en el sí o en el no. Poder. Aquí el Señor está hablando de hombres y mujeres que van a tener poder, capacidad de decisión, capacidad de acción. Amado, Dios quiere sacarnos de esta situación de decir, voy a ver qué pasa, voy a ver qué hace el gobierno por mí, voy a ver si la mujer me deja o no me deja, estoy aquí como el objeto que espera que pasen. Aquí el Señor está hablando de una raza de hombres y mujeres proactivos, que tienen una comunión profunda con Él, pero que también tienen capacidad de decisión, que han puesto su vida al gobierno de Dios, pero que el Señor también les ha devuelto. A esto le decimos libre albedrío. El libre albedrío basado en la firme comunión con Dios es un libre albedrío que nos va a hacer tomar buenas decisiones. Nos va a hacer capaces de tomar la decisión entre A y entre B, una piedrecita blanca. Amado y amada, Dios quiere moverte de ese estado de postración espiritual, emocional, económico, familiar y físico y llevarte a un nivel en el que vas a poder tomar decisiones. Pero además esta piedrecita dice que tiene, tercera promesa, un nombre nuevo que nadie conoce. Qué cosa extraña. Permítame decirle, yo para ustedes me llamo Ahmed Jiménez. Para mi Dios tengo un nombre que solo Él sabe. Y hay varias cosas que me enseña esto. Hace muchos años tuve un amigo filipino, Manuel Cagdac. Y Manuel me contaba que los padres filipinos de la aldea, de la tribu de la que él pertenecía, cuando su hijo nace o su hija, le dan un nombre que es el nombre que toda la aldea va a conocer, pero que el padre también le da un segundo nombre a ese hijo o a esa hija, y ese nombre es exclusivo de la relación del padre y ese hijo. O sea que para todo el mundo aquel muchacho se llamaba Manuel Cagdac, pero que para su papá, él no era Manuel. Le voy a contar cuál era el nombre secreto de mi amigo Manuel Cagdac. Se llamaba Pongi. Recuerde que es filipino. Pongi. Yo espero que el Señor sea más misericordioso conmigo. Ya yo me llevé muchos años con este nombre tan raro, Ahmed. Pero Él me va a dar otro nombre. En primer lugar, este otro nombre implica intimidad. Implica una relación de Él y mía, que no es una relación de religión, que no es una relación de herencia, que no es una relación traída por la religión de mis padres, sino una relación fundamentada en el conocimiento profundo que Él tiene de mí, en el amor que Él tiene por mí y en lo fiel que Él ha sido hacia mí. Pero también en el mundo antiguo, conocer el nombre de alguien implicaba poder, autoridad. ¿Recuerda usted aquel episodio en el que Jesús le pregunta a aquella ente espiritual que tenía poseído al endemoniado gadareno y le dice, ¿cómo te llamas? Y él se sorprende, el ente se sorprende y le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Porque ellos sabían que conocer el nombre implica autoridad. Quien sepa el nombre del otro implica autoridad. El Señor aquí también me está prometiendo con ese nombre no solo una intimidad y una comunión profunda, sino también que me va a dar un nombre que solamente el Señor va a tener autoridad sobre mí. La enfermedad no va a tener autoridad sobre mí, la pobreza no va a tener autoridad sobre mí, la depresión no va a tener autoridad sobre mí, la ruina no va a tener autoridad sobre mí, los pleitos familiares no van a tener autoridad sobre mí, sino que mi Dios me ha puesto en un lugar de autoridad, y a vos también, si vencemos, si somos fieles, si retenemos lo que Él nos ha dado. Él tiene un nombre nuevo para nosotros, una piedrecita blanca y maná escondido. Tiene comunión como no nos hemos imaginado. Tiene alimento que nadie ha comido. Tiene autoridad que jamás nunca hemos experimentado, hasta el día que decidamos entrar a este nuevo nivel de relación con Él. Estas son las lecciones que el Señor me dio esta semana sobre la iglesia de Pérgamo. Yo estoy seguro que usted puede tener muchísimas más. Le invito a que ore, ayune, lea esta palabra,
se edifique con ella, se alimente de ella y más bien me instruya usted a mí y me cuente, pastor, yo también aprendí esto otro. Estoy para servirles, la paz de Cristo sea con ustedes y nos vemos el próximo miércoles con un ratito de oración, con más enseñanza sobre lo que hace Jesús en las casas de cada uno de nosotros. Vayan en paz, bueno, mejor, queden en paz, en bendición y en vida eterna. Nos vemos. Jesús.